Hola, estamos hoy junto a Maite Barros Lafuente y vamos a hacer una presentación, una pequeña entrevista acerca de su trayectoria y lo que la inspira. Hola Maite, ¿cómo estás? Hola Johanna, un gusto estar aquí contigo. Ay, es para mí un honor que estés aquí. Vamos a comenzar con una pregunta que, bueno, esto me encantaría preguntarte porque me ha surgido la inquietud. ¿Recuerdas el primer momento en que te sentiste que el arte era tu camino? ¿Hubo una obra o experiencia que marcó este inicio? Mira, yo creo que eso fue algo muy pausado. Y muy entrañable a la vez, porque yo tenía algo así como 5 años, mis padres estaban construyendo una casa y entonces nos cambiamos a vivir a esa casa antes de que estuviese totalmente terminada, ¿no? Entonces era una suerte entre camping y casa en construcción, ¿no? Entonces a mí me inspiraba tremendamente llegar del cole y encontrarme a los albañiles en casa, porque encontraba que todo con lo que ellos trabajaban, para mí era un material de donde yo podía experimentar enormemente, y ellos eran tremendamente majos conmigo y entonces me pasaban tablas, clavos, martillos, las virutas, la masilla para los vidrios. Todo eso era un mundo de materiales que realmente a mí me cautivaba enormemente. Entonces yo creo que eso realmente me marcó tanto que durante mi infancia mi padre me decía maestro Barros, es decir, el albañil Barros, porque eso era realmente un mundo muy atractivo para mí. Junto a ello yo tengo una tía que es escultora, entonces muchas tardes de invierno íbamos hasta Santiago, donde ella vivía, y ella tenía un taller de cerámica, y el mayor gozo podía ser que te pasaran un trozo de arcilla, hacer lo que tú creías e inventabas, y luego eso iba al horno, ¿sabes? Y luego había que pintarlo. Entonces, muchas veces a la siguiente visita donde mi tía Lucy, pues esos objetos ya estaban terminados como una cerámica, ¿no? Lamentablemente con tanto terremoto en Chile, pues aquellas piezas no existen hoy, ¿no? Y otra cosa que marcó es que yo me iba a pasar, bueno, como mis hermanos igual, las vacaciones al campo de mis abuelos, un campo muy rural, en donde no había luz eléctrica, por ejemplo, y mi abuela era un talento con sus manos, de aquellas abuelas que cocinaba, hacía la mantequilla, hacía la mermelada, todo, ¿no? Y todas las tardes después de comer, ella se sentaba con su costura. Entonces a mí me enseñó muy prontamente a tejer. Y esa fue para mí un inicio realmente muy importante, porque amé todo lo que podía salir de las manos, ¿me entiendes? Entonces la verdad que fue un constructo de una serie de vivencias familiares, más esto tan casual de llegar a una casa que no estaba terminada, pero junto a eso también en mi casa había mucho libro de pintura. Y recuerdo particularmente los libros que habían de Van Gogh. Eso me intrigaba profundamente, eso sí. Entonces yo creo que todo ello fue dando una mezcla y cuando, bueno, yo vivía haciendo cosas con las manos, ¿no? Mi padre siempre guardó su primera corbata, se la tejí yo en un verano con mi abuela, y para mí realmente me parecía mágico, ¿no? Todo lo que podía salir de las manos. Y bueno, y cuando fui a decidirme por una carrera, quizás tuve más dudas yo que mis padres. Me dijeron, pero ¿tú qué estás pensando? Si no hay nada que decidir, está claro, ¿no? Y entonces entré a la carrera primero de Pedagogía en Artes Plásticas y luego me cambié a licenciatura en Bellas Artes. Pero fue un camino largo, fue un camino extenso, pero donde siempre estuvo presente la creación con las manos. Y bueno, y también no podría olvidar que al ser pequeña vivimos en Alemania, y yo con 13 años o 12, era muy pequeña, hice un curso de grabado, aguafuerte y batik, estampado batik. Era la única niña de un curso
de adultos, y claro, eso me hizo entender muy prontamente que había tantas técnicas, habían tantas disciplinas en las bellas artes, que eso cada vez me fue cautivando más, ¿no? ¿Y podrías decir que te enamoraste del proceso? Claro, claro, porque cada técnica te llevaba a un estado interior distinto. O sea, hacer grabado es muy distinto de tejer, y tejer es muy distinto de pintar, ¿sabes? Y hacer escultura. Es decir, quiero decir, cada manualidad, artesanía o cada disciplina de las bellas artes te lleva a un estado diferente y te lleva a plantearte la obra desde un estado diferente. Y quizás yo hice un proceso donde hice muchas incursiones, ¿no? Entonces, claro, me enamoré de todo el proceso que es la idea que pasa por tu interior y luego sale a través de las manos. Pero primero son ideas, ¿no? Claro, y dentro de estas ideas que nombras, el hecho de que pasan por ti y luego las haces realidad, ¿cómo se siente Maite Barros con la sensación de poder crear una idea y traerla a la realidad? Mira, el proceso nunca es igual, ¿no? A ver, yo soy bastante disciplinada, ¿no? Yo creo que esto me quedó de vivir en Alemania y del colegio alemán. Entonces, más o menos siempre trabajo igual, pero hay veces que la tela no quiere ser pintada y aquello no sale. Y entonces tú entras en una lucha creativa, porque no sale, porque no está. Y a veces cierras la puerta y al día siguiente entras al taller y dices, ¿pero qué he hecho? Si esto no es. Entonces, hay veces que la tela se deja pintar. Eso era una pregunta familiar, ¿no? Ya en mi familia personal era siempre, bueno, ¿y qué tal? ¿Se deja pintar la tela o no? Porque cuando no se deja pintar la tela, pues tú sigues, ¿no? Ahí, pegada, porque la composición tiene que registrar la idea. Tiene que materializar esa idea. Entonces, ya te digo, hay procesos en que todo fluye y hay procesos en que aquello no sale. Eso sí, no me doy por vencida hasta que no sale. O sea, hasta que yo llego y digo, la obra está, o sea, no la abandono. Yo sé que hay otros artistas plásticos que lo dejan ahí, ¿no? Lo dejan, lo tapan. No, yo soy terca. Y porque ya te digo, muchas veces el lienzo en blanco establece una lucha contigo, ¿no? No siempre es todo fluido. No. Hablando con un artista hace algún tiempo que se llama Nuria Muñoz, ella me contaba que para cuando ella utilizaba una técnica o cuando hacía su proceso creativo y plasmaba la idea en un lienzo, era muy difícil para ella traer a la vida lo que ella pensaba en la idea que tenía, porque el lienzo, ella me contaba que el lienzo tiene su propia vida. Entonces, ella decía que hay una conversación dentro de esta forma en la que ella pintaba y en el material, porque inclusive el pincel y los acrílicos que ella utilizaba. Entonces era una conversación entre los materiales, entre el lienzo y entre ella, y decía que a veces había una lucha. Esta exposición que tenemos ahora en Olumen, ¿cuál ha sido tu hijo rebelde? Mira, fíjate que hay un hijo rebelde que fue como Pompas de jabón, una obra tan simple en cuanto que es un poema, ¿no? de Machado, que habla de libertad, de cielo, de espacio, y fue muy rebelde. Sin embargo, estas obras donde estamos aquí, que son de un poema de Gabriela Mistral, de La Otra, se amigaron conmigo. Y ahí a veces pues uno puede entrar ya en estados quizás un poco psíquicos, ¿no? Y dices, bueno, yo creo que Mistral se ha sentido satisfecha de que yo haya pintado sus poemas,
¿no? He pintado mucho a Mistral y yo creo que nos hemos acompañado, ¿no? Sin embargo, hay algunas obras, ya te digo, de Machado que han sido difíciles. Y dentro de esta exposición, Pompas de jabón ha sido muy rebelde. Bueno, es bueno saberlo, como un guiño para todas las personas que vengan a visitarnos. Ya saben, tienen que venir a ver ese cuadro en específico. Sí. ¿Qué aspectos de tu infancia crees que siguen vivos en tu trabajo actual? Aunque no se vean. Mira, yo creo que esa relación con el campo, la relación con la ruralidad, puesto nosotros vivíamos como familia en Viña del Mar, luego vivimos en Alemania, volvimos a Viña del Mar, y yo particularmente, junto a mi padre, vivimos en Valdivia, en el sur de Chile, ¿no? Pero siempre estuvo esta visita constante al campo. Y el campo latinoamericano, pues sí, puede ser muy rural. El campo de mis abuelos era muy rural. Y yo creo que eso, más hay algo. Mira, yo pienso, he conocido gente que una vez vive en España y es española, de alguna manera olvida, ¿no?, su primera nacionalidad. Y yo siento que no la puedo olvidar, porque en muchos aspectos yo sigo siendo esa misma chilena, aunque tenga una mentalidad quizás más amplia porque he salido de allí, ¿no? Pero esa ruralidad, y hay otra cosa que hay en Chile y quizás en toda Latinoamérica, que hay una desestructura. Y yo pienso que esa desestructura, que no sé si existe la palabra, pero va justamente a eso, a inventar palabras, a inventar momentos, a inventar solución de problemas, ¿sabes? O sea, evidentemente desde haber vivido en Chile y llegar a Alemania, aquello era increíble para mí. Es decir, no había nadie en una avenida, eran las 2 de la mañana y el semáforo en rojo para cruzar peatones, pues eso, estaba en rojo y nadie cruzaba. Pues eso en Latinoamérica no puede existir, no existe. Entonces, esa forma de ir construyendo, de ir inventando, de ir resolviendo, todos somos un poco albañiles, todos somos un poco fontaneros, todos somos muchas cosas, porque tienes que inventarte bastante la vida. Yo creo que eso absolutamente habita en mí. Y eso asoma quizás en esta mirada de ¿por qué no voy a pintar sillas? ¿Por qué no? Se pinta en lienzo, pues yo voy a pintar en sillas. Es otro soporte, nada más. Entonces, creo que de alguna manera yo lo uno, fíjate, con la poesía chilena. Tanto Gabriela como, bueno, la misma Violeta Parra, que también era una poeta, ¿no? O Raúl Zurita, inventan palabras, inventan. Es más libre, no hay tanta estructura, ¿no? Y yo creo que eso habita en mí y de alguna manera pues lo llevo con cierto orgullo, ¿sabes? Que pues eso, tenemos que resolver de otra manera la vida. Y a veces hay que resolverla desde mucha precariedad, ¿no? Completamente. Entonces, eso yo, aunque ya te digo, creo que es latinoamericano, no es solo chileno. Y respecto a lo que me contabas acerca de la ruralidad, cuando tú dices que vas a la casa de tus abuelos y lo recuerdas con mucho cariño, ¿tú crees que todo eso que viviste con ellos cerca de la naturaleza, cerca de las hojas, cerca de lo verde, cerca de la vivacidad, del aire puro, eso te inspiró o refleja ahora en tus obras? Claro, porque yo creo que eso me ha hecho seleccionar algunos poemas. Fíjate que en este espacio central de esta magnífica sala de Olumen, pues hay una obra de un poema sobre los chopos,
que acompañan los pasos de Antonio Machado en Soria. Está el limonero del patio de Machado en Sevilla, está el olmo de Machado en Soria, están los atardeceres rojos de Joan Manuel Serrat en el Mediterráneo, y está el cactus de montaña de Gabriela Mistral del Valle de Elqui. De alguna manera, las pompas de jabón, allá está Érase de un marinero, o Árbol de luto. De alguna manera me conecto con poesía que desde la simbología de sus elementos narra o explica la vida humana. Inevitablemente, por algo intuitivo, selecciono esos poemas. Algo me dicen esas hojas secas, o algo me dice aquel olmo, ¿no? Sí. Aquel patio de Sevilla, aunque el patio de mis abuelos no era así, pues me hace mucho sentido, ¿no? Claro. Donde también había un limonero. ¿Cuántas coincidencias? Claro, claro. Y me parece muy interesante porque justo te preguntaba esto, porque yo veo tu obra y digo, cuánta intensidad, cuánto, aunque no es algo figurativo, es algo abstracto, sí. Yo aún así me evoca mucho naturaleza. Claro. Entonces, esa cercanía que tienes tú con la naturaleza, pues también inquietud mía de decir, bueno, esto tendrá algo que ver con la naturaleza. Claro. Y es muchísima coincidencia. Es precioso y gracias. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Continuando, sí. Quería también preguntarte, ¿qué buscabas expresar cuando comenzaste a pintar y cómo ha cambiado ese impulso con el tiempo? Sí, mira, esa es una pregunta que me retrotrae mucho, ¿no? Es decir, yo primero estudié en la Universidad de Chile, Pedagogía en Arte, y por algo que no es tema ahora de responder, pero la Universidad de Chile fue acabada por la dictadura militar. Me quedé sin escuela porque sí. La Escuela de Bellas Artes era peligrosa. Y bueno, encontré en el sur de Chile poder cambiarme, y entonces allí continué licenciatura en Bellas Artes. Y lo primero con lo que comencé a trabajar, lo que más me llamó fue el elemento plástico de la textura. Mis primeras obras eran con grandes superficies de arena, de tierra, con tablas, con escayola. La materialidad y la textura era lo que más me llamaba. Era lo que más, a través del elemento donde yo realmente me expresaba. Y eso ha cambiado por muchas circunstancias, y hoy en día mi obra se centra más en el trazo, el color y la mancha. Pero en aquel momento el color no era un elemento que yo investigara, trabajara, era todo textura, ¿no? Y poco a poco fui abandonando esa textura, entre otras cosas porque uno evoluciona en su proceso, pero también porque requería de otros tipos de estudios y de talleres donde yo pudiera manchar y que cayera ¿sabes? Yo en Valdivia trabajaba pues en el jardín, entonces daba igual que se cayera un montón de arena con cola blanca y tal. Ahora ya no puedo, no tengo ese taller, quiero decir, pero regresamos a lo mismo, esa forma de resolver. Como ya no puedo hacer eso, me centré en el color, en la mancha y últimamente, muy específicamente, en el trazo. ¿Por qué escoger los colores, escoger los trazos como lenguaje propio para comunicar? Sí, mira, yo era muy jovencita y hacía una de mis primeras exposiciones individuales en Valparaíso. Y cuando hay un buen crítico, sabe ver lo que uno no ve. Y mi obra era toda colores sienas, colores muy oscuros, mucha textura, y claro, era plena dictadura. Y hubo un crítico, Enrique Solanich, quien dijo,
sé que en el futuro Maite encontrará el color. Y lo encontré, pero pasó mucho tiempo hasta que yo lo encontrara. Pero ese color lo encontré cuando yo me vine en 1987 a la beca, con una beca OEA, a estudiar arte y artesanía. Y de pronto volví a pintar y dije, vaya, está saliendo el color. Este Enrique Solanich, ¿qué vio? ¿Cómo lo supo? Que yo no lo sé, sí. ¿sabes? Y de ahí en adelante, pues continué trabajando con el tema del color y ya no lo abandoné. Ya no lo abandoné, ¿no? Pero fue, un proceso, fíjate cómo influye claramente el entorno, ¿no? Yo en dictadura, pues no podía pintar desde el color. No, era imposible. Y luego, respecto a ese conocimiento que tú dices, pues yo me costó entender que yo era una persona enérgica. Yo me veía como alguien aburrido, alguien soso. Me sentía siempre como muy poca cosa. Siempre he tenido esa sensación. Y luego mi pintura no era así. Y entonces llegó un momento que digo, bueno, ¿por qué sale esto fuera y yo no me siento eso, ¿no? Yo creo que hay una parte de la personalidad que buscó su camino a través del proceso creativo. Yo soy bastante tímida y mi obra no es tímida. No. Entonces yo creo que ahí ocurre algo que no tengo del todo claro cómo encontró su camino, pero lo encontró, ¿no? Es decir, y muchas veces me han preguntado, fíjate, muchas veces que hemos ido de montaje, creen que el pintor es mi marido. Y siempre preguntan y lo felicitan a él. Y él dice, no, yo solo he colgado los cuadros. Porque yo no soy exactamente por fuera como es mi lenguaje creativo, ¿sabes? Entonces yo he encontrado una vía para opinar. Muy bien. Para opinar. Me parece que tus cuadros no son para nada tímidos. yo también lo creo, ¿eh? Sí, creo que son muy vivaces, encuentras el color en ellos. Y aun cuando tenemos aquí cuadros como Luto, o como la otra de Mistral, sí, que hablan de cuestiones muy profundas humanas y de cierta manera desgarran un poco el alma, se encuentra un cierto optimismo en el color. Y se encuentra hasta, o sea, si lees el poema, es desgarrante, es doloroso. Sin embargo, cuando ves la obra, tu obra, dices, sí, es doloroso, pero hay un poco de luz en todo este dolor, ¿no? Bueno, es horrible, es doloroso, pero levanta la cabeza, que vamos a lograrlo, vamos a salir. Como el cuadro que tenemos aquí detrás, este díptico que son la pareja. Aun cuando el concepto es doloroso, y aún así encuentras cómo juntarlos visualmente. Entonces, a mí me parece esto una genialidad, me parece muy bonito tu trabajo. Muchas gracias.